Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Lorena, buenas tardes, bien. Bueno, estamos esperando un poco. Hay mucha gente de México y hay mucho público. Esa es tu hinchada, Fátima. Esta la trajiste toda tú. Porque tú también estás como yo en verano, ¿o no? Tú estás en el hemisferio Sí, norte, sí, ustedes sí, claro también que sí. están en verano. Ah, Sí. Fátima te saluda también. Mauro te Ah, está Mauro, saludando. muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Fátima de un tema muy interesante, ¿no? Discutiendo, Fátima me acercó unos textos muy, muy lindos, casualmente, de psicoanalistas francesas que no había yo leído hasta ahora y que justo estuve leyéndolo varias veces porque ella me los recomendó y me parecieron muy, muy interesantes. Para aquellos que no tengan el texto, vamos a estar trabajando hoy sobre un capítulo, pueden escribir texto y luego le vamos a estar mandando en automático el capítulo sobre el cual vamos a estar tratando hoy. Y vamos a estar abordando el tema del deseo del analista y casualmente de las sutilezas de las intervenciones. Bueno, Perfecto. Fátima, te dejo a ti que introduzcas a esas fantásticas, porque son mujeres psicoanalistas francesas que me introduciste a leer. Muchísimas Sí, sí. gracias. Bueno, pues una de ellas es Françoise Dawan, ¿no? Y un poquito ¿Mm? encontrábamos esta frase de, digamos, espera. El analista se esconde detrás de sus teorías, el paciente detrás de sus síntomas y un buen día salen de sus escondites para encontrarse. Y eso es un poco lo que nos va a guiar el día de hoy, ¿no? Cómo Wow. alguien se anima a salir de sus escondites, a dejar estas zonas seguras, a arriesgarse, a despertarse, a vivir, a dejar, digamos, como las coordenadas, ¿no? Que solían ser su apoyo para vivir, ¿no? Como lo que estábamos hablando, el tema este de la repetición neurótica, ¿no? Esta repetición neurótica que generalmente es lo que trae a alguien a presentarse a presentar su sufrimiento ante un tercero, ¿no? Como dice Violén, hay que estar en un momento bastante complejo de la vida para decidir hacer esto. Justo se nos acaba de sumar Violén también. Justo Violén estábamos contando esto que siempre decís de que una persona debe estar pasando por un momento muy complicado para ir a presentar su sufrimiento ante un tercero. Y bueno, es esta repetición neurótica y el sufrimiento que provoca generalmente, no digo todas, pero generalmente lo que lleva a un consultante a terapia. Y bueno, Exacto. sobre esto vamos a estar hablando. Sobre, ¿cómo se llama el texto? Contanos un poquito. El de El de Anne de elogios, ¿no? Fontmantel. Mm, De, El elogio del riesgo, justamente. Y digamos, el capítulo que vamos a trabajar se llama Arriesgarse a la variación. Es muy, bueno, muy, muy interesante. sí, estos conceptos que estuvimos hablando hoy, ¿no? Del coraje y de la valentía. ¿Cómo me dijiste que decía? Eh, la sutil Arrojo. valentía La sutil valentía, exacto, del ¿no? día a Esto día, de vivir el día a día. que hablábamos hoy, ¿no? Que uno como analista debe osar a empezar a ejercer, pero creo que esto del análisis requiere cierto coraje y cierta osadía de ambas partes, porque esa repetición que insiste y repite y lleva a ese sujeto siempre a los mismos lugares, a los mismos atolladeros de su vida, requieren de cierto coraje, porque evidentemente esa persona repite por una razón, hay una amenaza en otra variación que le promete más sufrimiento y que le dice que si repite, esta vez sí se va a liberar, ¿no? Esta vez sí va a estar bien. Sí, Entonces, esto que decíamos, ¿no? De, bueno, digamos que el analista puede estar disponible para lo que emerge, para lo nuevo, y que el analizante acepte eso nuevo que se da a leer ahí, ¿no? Es, digamos, un encuentro de ambos, ¿no? escaparse de esos lugares, ¿no? Como tú dijiste, salen el analista de su escondite teórico y también el analizante de dónde, del síntoma, Del dice. síntoma, sí, sí. Claro. Esa frase me encantó, me la tengo que escribir así en un cartelito y tenerla acá para tenerla bien en la cabeza, me Sí, encantó.
Otra cosa que habíamos platicado era un poco esto del deseo del analista, ¿no? Que no es algo como la castración que se da de una vez y para siempre, digamos, o tampoco la castración, y que más bien es algo que se reaviva, se renueva, ¿no? Y que no pasa en todos los casos, no con todos los analizantes se da, o se puede, o es posible, pero que en ocasiones sí es posible, digamos, recibir lo que emerge, y bueno, son estos momentos, ¿no? Hermosos del análisis. Y también platicábamos, Lorena y yo, de este paso que a veces, bueno, si hay una posibilidad de análisis, es del deseo del analista al deseo de analizar, ¿no? Donde ya el analizante comienza a sentirse como mordido por esto que se va develando, por lo inconsciente, por lo que se va descubriendo, por el siguiente capítulo y ahora qué vamos a descubrir, pero permitiendo ambos, ¿no? Transformarse y estar mordidos por la búsqueda de lo nuevo, ¿no? Sí, hoy justo hablábamos de eso y también valorábamos lo importante de estas charlas, ¿no? Con otros colegas. Cuando hablábamos de esto de la mordida, ¿no? Yo a mí me daba la imagen siempre como de algo que me deja una marca, pero tú me hiciste una colaboración que me encantó, como que, ¿qué me fue lo que me dijiste? Cuéntanos. Sí, que es, bueno, es realmente un término, digamos, que proporciona Lush en un texto que se llama Pernepsi y lo está trabajando respecto a estar mordido por lo inconsciente de Freud y lo asocia un poco con Hans y la mordedura del caballo. Entonces es algo que en sí mismo sí da una marca, pero también da movilidad, ¿no? Bueno, volviendo a esto también que vas a traer del caso, esto de la movilidad y esto que es también como muy en paralelo en imagen, de salir de la fijación, ¿no? Donde estamos en una fijación siempre estamos sufriendo. Entonces, esto de esta variación, esta variabilidad que estás trayendo en este texto que introduce el analista, le saca de las fijaciones al paciente, le trae un poco de movimiento, ¿no? Sí. Y aquí, digamos, coinciden las dos. Violén tiene una frase mucho que dice algo así como pasar de la fijeza de una foto a la movilidad de un video, algo así, ¿no? Como algo que se mueve un poco más. Y también Anne dice algo así como, es el marco de la imagen que se recorre una vez más el mismo paisaje y nos revela sin cesar de otra manera, ¿no? Es lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, Sí, bueno, el neurótico revive siempre un mismo guión bajo diferentes máscaras. Siempre piensa que esto es un escenario diferente a otro, que esta vez va a tener otro resultado, o que esta vez la misma salida le va a aportar se me mezclan los idiomas, hoy estoy muy mezclada con francés. Un alivio diferente, un alivio diferente. Ahí nos hablan de Bahía Blanca, Argentina. Bueno, acá ya se juntó varias gente de la comunidad, así que ahora te voy a presentar un poco, Fátima. Estaba esperando que se sume más gente. A ver, ahora acá tengo un pequeño machete para decir toda la información correcta. Bueno, la licenciada Fátima Zarco es mexicana, psicoanalista y docente con formación en psicología y posgrado en teoría psicoanalítica. Ha impartido clases en niveles de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones como el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y el Centro Universitario Emmanuel Kant, abordando materias como estructuras clínicas, psicopatología, entrevista, adicciones y psicoanálisis lacaniano. Con una práctica activa desde 2004, su trabajo se centra en la clínica psicoanalítica, la formación de profesionales y la articulación entre teoría y experiencia clínica. Cuenta además con formación en interrogatorio y poligrafía. Ya te dije que de eso vamos a hacer otro vivo. ¿Ok? Y integrando herramientas interdisciplinarias en su recorrido profesional. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Ya, yo tengo que confesar que cuando yo era chiquita quería ser espía, ¿no? Entonces todo esto de
interrogatorios, polígrafos. Dije, ay no, yo quiero que Fátima me cuente sobre esto, pero no vamos a spoilear y lo vamos a hacer en otro vivo eso. Bueno. Pero bueno, esto muestra la plasticidad, ¿no? De esta posibilidad de estar integrando diferentes teorías y diferentes enfoques, porque me imagino que todo esto del interrogatorio y de los polígrafos debe estar articulado, si bien utilizando el psicoanálisis, desde otras teorías. Sí, sí, sí. Bueno, contanos un poco más de este texto y de la variabilidad y de esta sutileza, ¿no? De la interpretación. Sí, bueno, un poco lo que queríamos plantear hoy es que la clínica es un saber que no es cerrado, ¿no? Sino que más bien es un acto que se arriesga, ¿no? Y vamos un poco hacia allá, ¿no? Y bueno, si les parece bien, vamos al texto. Dale. Bueno, empieza un poco así. Lo que voy a leer es un poco donde Anne está trabajando la viñeta o lo que le pasó en el encuentro, que creo que le sorprendió con esta mujer, ¿no? Y empieza un poco así. Tiene manos de vieja y dedos largos, uñas impecables, rojas. Manos de bruja o de hada, potentes, juntas, cerradas sobre qué oración. Ella no hace el duelo. O sea, empieza ahí como si algo la hubiese llevado a un punto específico, ¿no? Tenía 3 años y medio, dice. Quien manejaba era la hermana de mi madre, salida de la carretera. Ambos se murieron de golpe. En todo caso es lo que se me dijo. Quizás mi tía había vivido un poco su vida. Pregunta dejada ligeramente en suspenso, visiblemente sin buscar un asentimiento. Mientras que mi hijo... Me es insoportable sobrevivirle, a pesar de que sí lo intenté. Dejé a su padre, cambié de país, de profesión. Aquí era maestra. Me fui a Nueva York, donde vivía mi padre. Tengo la doble nacionalidad, porque nací allí. Diseñé lámparas un poco por casualidad y gustaron. Con el gusto francés te acreditan lo que sea. Me quedé 2 años antes de poder siquiera imaginarme regresando y luego volví y ahora no tengo la fuerza de regresar a Nueva York, donde me esperan. Tengo mi boleto, debería salir dentro de 3 días y en lugar de ello estoy aquí con usted. No parecía esperar ningún tipo de consuelo. Yo no me habría arriesgado a ofrecérselo. Estaba, creo, fascinada por la vida autónoma de sus manos. Bueno, ahí también es muy interesante, ¿no? Como Anne, digamos, hace como una pausa, ¿no? Dice, no parecía esperar ningún tipo de consuelo y yo no me habría arriesgado a ofrecérselo. ¿No? Como ubicando qué puntos son necesarios respetar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Esto que hablábamos hoy también, esta castración que tenemos que habitar como analistas de que no todas las cosas vienen a ser resueltas o que no tenemos que consolar en todo a ese consultante. Tiene que haber un espacio a ese de no resolución, que no estamos para todo resolver o todo decir. Estaba, creo, fascinada por la vida autónoma de sus manos envejecidas, prematuramente. Una escultura. En cambio, su rostro y el cuerpo de esa mujer me parecían intactos. ¿Qué espera de mí? Tenía ganas de preguntarle. Pero hasta eso habría sido obsceno. Me quedé callada. Otra vez, ¿no? Esto de la castración de... De no encontrar respuesta, ¿no? O sea, no tiene ella todas las respuestas para esas cosas y se siente limitada, no sabe qué decirle. Le vienen cosas y renuncia, ¿no? Quisiera entender lo que estoy haciendo aquí con usted. Me dieron su nombre. No espero nada de usted. Dejé de esperar aquel día, definitivamente. Entonces sí, ¿por qué? Desvió por un instante la mirada. Quise desaparecer a mi vez, pero no me venían las ganas de morir. El dejar de querer vivir y el querer morir son distintos. Lo supe en aquel momento. Nada ha cambiado desde entonces, a pesar de que todo en mi vida ha cambiado. Esto es importante, esta frase, ¿no? Cambió el lugar, cambió su actividad, dejó al esposo y, como dice ella, nada ha cambiado. Bueno, porque está fijada, ella está fijada, ¿no? Esto que hablamos de la fijación, ¿no? Está fijada ahí. ¿Acaso esa mujer estaba en obsesión?
Ni siquiera. Su hijo muerto permanecía allí, en su cuerpo, en sus brazos, entre sus manos. Yo lo sentía. Casi hubiera podido dibujar su contorno, apreciar el peso ligero del niño, lo glacial, lo rubio. Habría querido compartir esa carga con ella, permanecer allí detrás de su hombro y aliviarle un poco ese arrullo perpetuo. Está aquí con usted, dije. Sí, todo el tiempo, night and day, pronunció ella. No lo puedo dejar, ¿entiende usted? Ahora estaba casi el esbozo de una pregunta dirigida a mí. Un soplo muy ligero en la voz. Pensé en el bello título de aquella novela de J.R. Ellory, A Quiet Belief in Angels. ¿Cómo traducir A Quiet Belief? ¿Una creencia ligera? Esto que hablábamos hoy, ¿no? Yo cuando lo leí no me pareció una tan buena traducción, porque yo A Quiet Belief lo traduciría un poco como una creencia silenciada, silenciosa, susurrante, quieta, ¿no? Por ejemplo, en una traducción quiet, stay quiet, puede ser estate quieto o estate callado, ¿no? En inglés, pero no como ligero. Sin embargo, ella lo utiliza como ligero y esto me hizo pensar también, me trajo hoy cuando hablábamos sobre la verdad muda de Lacan, ¿no? Sobre como una creencia que trabaja ahí desde atrás y que condiciona y que genera verdades, ¿no? ¿Y cómo lo dice, no? Una pregunta que no se formula, pero que ya está ahí, ¿no? Que ya está ahí. En el aire. En el aire. Desde fuera de lo articulado también lo diría, ¿no? Como la verdad muda de Lacan, es algo que viene y que no llega a ser algo que se escapa de todo el lenguaje, pero que está generando ahí síntomas y cosas. Y eso era lo que también platicábamos. ¿Te acuerdas que, digamos, un analista que esté así causado y que, digamos, no esté comprometido en saberes absolutos o en ideales va a poder recibir lo que está en la cadena o tiene más posibilidad de recibir y lo que está dado a ver o lo que está circulando, pero no puede ser pronunciado todavía, está sin formularse. No articulado o no simbolizado, puede estar en muchos lugares que están por fuera o actuado, ¿no? Hay muchas verdades muy actuadas también. Si esa mujer había llegado con su hijo invisible, pero tan vivo en ella, para verme, y solo sus manos expresaban su tristeza y su imposibilidad de dejar ir el dolor. So pena de ver la última atestiguación de esa presencia desvanecerse. Solo le quedaba ese presente, la pura presencia de su hijo muerto y nadie. Usted diseña lámparas. Espera que se cortaron los 10 segundos, últimos segundos. Volvió un poquito atrás antes de usted diseñar. Era lo más importante del texto. Sí, por eso te dije que vuelvas. La tecnología se te reveló. Sí, Se sí. sumó otro profe, Bernardo Piñeiro. Hola, Bernardo. Volvamos atrás porque sé que esa parte es importante, dale. Bueno, y solo sus manos expresaban su tristeza y su imposibilidad de dejar ir el dolor. Sí, dale ahí. So pena de ver la última atestación de esa presencia desvanecerse. Solo le quedaba ese presente, la pura presencia de su hijo muerto y nadie se la quitaría esa vez. ¿Usted diseña lámparas? Variación. Tal vez una variación sea esto a veces. Lo oblicuo dado a una pendiente, un sesgo en la tela, una pregunta de lado completamente fuera de lugar. Claro, la saca de esa pendiente que ella está así cayendo a hablar de la muerte del hijo, de ese dolor, de ese lugar mortífero, y la saca así con, usted diseña lámparas, ¿no? Una variable. Pero otra vez sutil, ¿no? Sí. ¡Pum! ¿No? No, ¿qué pensás vos de la muerte de tu hijo, que te produce esto, no? Así, transversal, un corte en la tela. Usted diseña lámparas, o sea, la salva, la rescata también, ¿no? Sí. Y ahí empieza un poquito esto del movimiento, ¿no? Porque dice, ella sonríe, sí, lámparas muy sencillas, hechas con materiales que muchas veces recupero en la calle, objetos usados, olvidados, desechados. Tomo pedazos de ellos, los junto,
Hago plegados, corto, vuelvo a cortar. Me dicen que estas lámparas parecen especies de barcos. A mí me permiten navegar. Mientras las fabrico, no pienso en otra cosa. Estoy en una suerte de movimiento que me es suficiente. Movimiento, ¿no? Claro, pero aquí es importante que el analista no se quedó con lo anterior, sino la está escuchando ahorita, en esto que está diciendo ahora, ¿no? Y le dice, ¿no? Ha encontrado un medio de transporte. ¿Cómo? La noto intrigada. ¿Sabe? En los cuentos, cuando hay pruebas que realizar, se necesitan ayudas. Una varita mágica, un hechizo, un encantamiento contra Baba Yaga, un peine mágico, una tela, algo. Para usted son lámparas. No para iluminar, sino para navegar. Usted ha encontrado esto, creo. ¿No? Sí. Bueno, le da, vos fíjate que la saca de la pendiente hacia la muerte y le devuelve algo de cosas interesantes que ella está haciendo y también de algo muy sublimatorio como arte, recoger cosas que encuentra por la calle, ¿no? Seguramente ella canaliza un montón en esto. Y es también, después toma simbolismo el tema de las naves. Sí. Y una parte de la vida que está por fuera de ese profundo arrullo, de ese perpetuo dolor, ¿no? Y Es también como... hace algo diferente con las manos, se me está ocurriendo ahora. Ahora que lo estamos hablando, en ese momento ella no está con el niño en las manos, esas manos que tiene envejecidas, pero no tiene envejecida ni la cara ni el cuerpo. En ese momento con las manos está haciendo lámparas, está haciendo naves, ¿no? Está viajando, está en otro lugar. Dice ella, solo que no voy a ningún lado. Cada vez que pienso, cada vez que beso, hasta en mi sueño, está mi niño muerto. Pero ¿a dónde quisiera ir? Nuestra existencia no es más que un viaje, el tiempo de un recorrido más o menos accidentado, peligroso. ¿Para qué habría que ir a alguna parte? 3 años y medio es demasiado corto en comparación de una vida normal, entre comillas. Pero ¿cómo saberlo? ¿Qué es el tiempo de una vida sino la intensidad y el resplandor que emite, lo que comparte, lo que ofrece del misterio del que viene y que nunca nos será dado? Me hace pensar en lo difícil de tener una paciente contándote un dolor tan profundo, ¿no? Y tan difícil de sobrepasar, que creo que no es muy posible, ¿no? Como la muerte de un hijo. Me acuerdo cuando Freud siempre decía que los duelos se cambian un objeto por el otro, pero cuando se le muere la hija o el nieto, no me acuerdo, dice, no, esto nunca lo voy a poder pasar, ¿no? Como algo muy fuerte perder un hijo, muy, muy doloroso, ¿no? Me hace pensar en de estar desconsolado, que no haya consuelo para eso. Y también esta delicadeza de cómo ella llega diciendo esto, ¿no? De él tenía 3 años, a lo mejor mi tía vivió un poco más la vida, y ella sigue en atención flotante, pero regresa a esa pregunta que seguramente ha insistido en muchas ocasiones, pero nadie la había arropado, ¿no? La propia pregunta, ¿no? Digamos, que creo que eso es como lo fino del encuentro con un analista, ¿no? De alguien que está disponible a arropar esas frases que pareciera que no dicen mucho, que no, y sin embargo ahí está escondido el sufrimiento, ¿no? Sin embargo, dicen mucho, dicen todo. ¿Quiere decir dejar de encontrar un sentido a su muerte? Esto no me consuela. Lo último que usted quisiera es ser consolada, ¿verdad? Ella soltó sus manos por primera vez. También yo creo que esa intervención la liberó de estar yendo a un analista y sentir que tenía que defender su dolor del duelo del hijo, como que a lo mejor, ¿no? Pensó que yendo ahí ella lo que tenía que lograr era pasar el duelo del hijo, ¿no? Y dejar de sufrir. Por eso en el momento que el analista le dijo, usted no quiere que la console, no tuvo que defenderse más de ser consolada o de la posibilidad de que la función del analista que ella imaginaba era que le iba a consolar. Creó otro espacio para mí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí.
Sí, sí, esto de todo lo vamos a resolver, tienes que dejarlo ir, tienes que superarlo, todas estas frases super yoicas y tan comunes en lo social, y aquí es no, vamos a trabajar para que pueda respirar y pueda vivir la vida cotidiana, ¿no? En lo sutil, no, te tienes que, este superhombre, tienes que superar todo, tienes que dejar este duelo, tienes que dejar ir a tu hijo, ¿no? Como, exacto, siempre me hace acordar el superhombre de Nietzsche, esto que está súper a la orden del día hoy, ¿no? Como la mejor versión de ti mismo, no sufras, pasan las cosas, todo está bien, todo va a pasar, ¿no? Y hay que darle un lugar al sufrimiento y también a aguantárselo y nosotros como analistas aguantarnos ese sufrimiento que trae. Ella no vino a ser consolada casualmente y ese analista Y, lo pudo interpretar bien. y aunque eso nos acompañe, no por eso no pueden existir también otras aristas de la vida, ¿no? A condición de que uno no quiera arrancar eso como por creer que ahí está la curación de algo, ¿no? Bien. O que ese es nuestro Eh, rol, que ese es nuestro rol. eh, sí, y si dejara de culparse por llevar a su hijo dentro de usted, junto a usted, si dejara de querer, como dicen, hacer el duelo. Añadí, puede conservarlo en usted, con usted. No lo está reteniendo. Si se quiere ir, se irá, y de vez en cuando volverá para cuidar de usted, ¿no cree? Y ahí es otro punto del movimiento. Es, Terrible. es un niño que va, que viene, que la cuida si la necesita, pero Un que niño ella no lo vivo y retiene. un niño vivo, ¿no? Y hablábamos esto, reviendo este caso, es también un niño vivo, es un niño que camina, que corre, que va, que viene, que la cuida y también es un niño que ella no abandona, ¿no? Pero en tal caso no es más ese cuerpo muerto, de ese, no es un cadáver en sus manos. Y me hace acordar a esto de que tenía las manos todas envejecidas, me pregunto si no sería tipo de muerta, ¿no? Claro, claro, pero cómo eso, digamos, hace en el cuerpo, ¿no? Completamente, porque en ese momento hay un impacto de eso, no es, no es que el cuerpo es lo real, sino lo real actuando en el cuerpo, ¿no? Como cuando te falta la respiración, como cuando tenés palpitaciones, hay algo de lo real actuando sobre el cuerpo, ¿no? Y en ese caso se ve en las manos de ella, que son las que portan el cadáver del niño. Que justo ella es lo que le llama la atención al principio, así empieza un poco la viñeta, ¿no? Sí, ni En su las cara ni manos. su cuerpo están envejecidos. Bueno, pero ella no lleva al niño en su cara y en su cuerpo, lo tiene en las manos. Sí, sí. Ella no se movía, no me miraba, sus manos reposaban junto a ella, viviendo su propia vida, ¿no? Esto de... y bueno, finalmente le dice, creo que me voy a tener que ir. Me levanté, ella también. No pregunté de qué partida se trataba, pero creo que supe que se volvería a ir, que iría a reencontrarse con la lenta, frágil e industriosa confección de sus lámparas nave. Que olvidaría nuestro encuentro. Eso me pareció muy lindo, digamos, como también con Hans, ¿no? Que olvidaría nuestro encuentro, que las cosas operan y alguien puede olvidar incluso eso, ¿no? Y sin embargo, algo se inscribe, ¿no? O algo Sí, ocurre ahí. también la frustración acá es que volvemos a hablar de la castración. Uno no va a ser tan memorable como analista que va a tirar una super interpretación o intervención y el analizante nunca se lo va a olvidar. No se trata tampoco de grandes movimientos, que es esto, ¿no? Son sutiles, como el quiet belief. Quiet ahí también puede ser como sutil, ¿no? Como y también esto que dijimos hoy, la variación actuando como algo que viene a poner un límite a la repetición o algo que actúa en el mismo tono, pero con el resultado inverso. Sí, sí. Eh, dice, y esto es así importante, y ese imposible consuelo que por un instante habíamos compartido. Qué bello. Claro, tiene toda su relación con lo real, con esto que había sido imposible, pero en un punto, digamos, lo habían compartido. Pero algo imperceptible se había desplazado, quién sabe, una variación ligera alrededor del viaje, aquel que uno se otorga y aquel del que uno no regresa, ¿no? Nunca regresa. De la memoria y del olvido, de la posible hospitalidad de la muerte como formando parte totalmente de la vida, de las manos de una madre. Wow, qué bello.
Bueno, volviendo a esto que dijiste, me hizo acordar también de Lacan, ¿no? Que esto de la verdad que tiene estructura de ficción y esta ficción que ella se cuenta y esta verdad muda que va actuando, ¿no? Eh, todo puede decirse solo a medias, ¿no? El parle, él ne parle pas de tout, ella habla pero no habla del todo. Y esta analista lo va capturando y no quiere resolvérselo. Eso es lo que me parece muy fantástico, cómo el analista se banca su propia angustia, de la angustia que le da que la paciente no se lo puede, no requiere esa solución. Y no por eso, no en la medida de lo posible y con estos buenos vientos, puede introducir algo de lo variable ahí, ¿no? De lo que da movimiento a algo que estaba como, sí, muy pegado a la muerte, ¿no? Digamos. Bueno, es que justamente decíamos, ¿no? Que tiene un poco que ver con el deseo de analista o el deseo de analizar, porque alojar lo nuevo, lo inédito, pues es atemorizante para el psiquismo, ¿no? Es decir, porque no se está asegurado ahí, ¿no? Sí, yo creo que la repetición, algo que nos tenemos que acordar es que la repetición repite y no se puede romper dentro de todas las cosas por la cual sucede, es porque ahí el sujeto está pensando que si él hace otra variación, en esa variación va a haber más sufrimiento o que implica un peligro, en mi experiencia, hay un peligro de mucho más sufrimiento o hay un peligro de muerte. Cuando raspamos mucho hay un peligro de muerte infantil ahí, para mí, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, por eso se queda en la repetición también. No solo porque la repetición va actuando, sino porque la repetición lo que le dice es, tenés que hacer esto porque con esto te garantizás menos sufrimiento. Si aplicás cualquier variación, cualquier movimiento, va a haber más sufrimiento y en algunos casos hasta una muerte, puede ser una muerte simbólica o alguna cosa de ese tipo. Claro. Entonces, introducir una variación en ese momento, ahí es cuando hoy hablábamos del coraje y de la valentía, ¿no? Creo que el analista y el analizante requieren de mucha valentía y de mucho coraje. Sí, El sí. analizante para introducir la variación, ¿no? El analista para introducir la relación y el analizante para osar ahí en transferencia agarrarse de la mano del analista y transitar la angustia y el peligro que le provoca empezar a abandonar esa repetición, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, también pensaba esa repetición como, como el lazo que parecía que la unía en amor a ese hijo y cómo puede pausar eso y seguirlo amando y seguir teniendo una vida, ¿no? O sea, que pueden pasar las dos, bueno, varias cosas a la vez, ¿no? No hay una sola fórmula, ¿no? Cada caso es diferente, cada caso es singular y por eso el psicoanálisis trata de la singularidad del sujeto, ¿no? Y no de algo homogéneo y de una técnica que va para todos o bueno, dijo esto, digamos lo otro, ¿no? Hay que analizar todo eso, pero yo creo que ahí ella también, dentro de ese amor, siente que si lo duela y lo deja, lo está dejando morir también, ¿no? Y por eso me encantó y creo que dentro de, obviamente que ella fue poniendo como pequeñas variaciones, ¿no? Primero la rescató de esa pendiente así que estaba yendo solamente muerte, 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 angustia de muerte, estoy duelando, estoy sufriendo a mi hijo, ¿no? Estoy siendo leal a mi hijo también ahí. Cuando la saca con lo de las lámparas, también le produce una sorpresa. O sea, ¿de qué me está hablando? O sea, yo no le está diciendo, sí, pobrecita, o deja de duelar a tu hijo. Le habla otra cosa. Y para mí la más brillante de esas variaciones fue que ese niño iba y venía, que estaba vivo. Y que ella no lo retenía, ¿no? Sí, para mí Sí, esa sí. fue desde muchos ángulos, desde que dejó de ser un niño muerto y empezó a ser un niño vivo, de que no lo tiene aguantándolo en las manos un cadáver, ¿no? Es otra situación como madre, acariciar a un niño, arroparlo, a cobijarlo, a cogerlo, ¿no? Y otra es un niño muerto, ¿no? Yo creo que eso la quitó de una fijación, permitiéndole un espacio de seguir duelando, pero desde un lugar diferente, no en pendiente libre. Sí. No sé, es mi impresión. Sí, 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 sí. Ahora, esto que decías un poco del coraje, ¿no? Del coraje de analista y de analizante y la transferencia, ¿no?
Bueno, justamente en las clases, digamos, bueno, vamos a, un poco la propuesta es trabajar este tema del deseo del analista y esto del coraje, y vamos a revisar varios autores, ¿no? Como Sylvia Bleichmark, como Colette Soler, como Alush, como Lacan, como Dawan, y cada uno de ellos va dando como, bueno, su propia noción o su propia forma en cómo se les ha visto con esto en la clínica, ¿no? Por ejemplo, Colette Soler dirá que es un empuje del lado del analista. Un empuje, ¿no? Un poco a llevar, digamos, sí, al analizante a ciertos puntos que no es una destitución salvaje como la angustia, pero que sí lo lleva a decir lo que no hubiese querido decir, ¿no? Por ejemplo, Freud, ¿no? Esto de, bueno, sí, está con la bella carnicera, está en los historiales y dice, bien, qué linda, las primeras, ¿no? Explicaciones que encontramos, pero pedí más asociaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue, no? Lo empuja, vaya, bueno, me hizo acordar al hombre de las ratas cuando no solo le pide que cuente la fantasía, se la completa cuando él no puede. Lo empuja. Sí. O esto que hace en el sueño de la inyección de Irma, ¿no? Aunque se está, digamos, desconfigurando todo el yo, él ya no sabe ni qué hacer, avanza. Y dice incluso Lacan, aunque es espantoso esto de la garganta, la angustia, Freud avanza y avanza. Bueno, es otra de las formas un poco en que Freud encuentra esto, ¿no? Alush, ¿no? Tiene un texto donde habla de su propio trayecto de análisis y dice, bueno, al final de mi análisis no entendí tampoco grandes cosas, no entendí qué pensaba mi mamá cuando me estaba generando, tampoco terminé siendo el héroe, porque entonces ahora en lugar de ser la víctima sería el héroe, y creo que esto también permite un poco como ir viendo hacia dónde apunta un análisis, no a las grandes proezas, porque vuelves a quedar, ¿no? En esto de 360 grados, sino a esto otro que de a poquito, pum, sí, abre fisura. Se aligera, genera movimiento y yo creo que sobre todo te quita de la fijación, porque las fijaciones libidinales son grandes de las cosas que nos provocan esos sufrimientos. Sí. Y bueno, Lacan también, digamos, lo vamos a tomar en el seminario 10, trabajando un poco la diferencia entre la contratransferencia y el deseo del analista. Pero bueno, creo que todos un poquito nos comparten cómo le han hecho con esto para permitir que sea una pregunta abierta y no una respuesta cerrada, esto hermoso del análisis, ¿no? Sí, la singularidad y también este deseo. Y justo me acordaba algo que hablamos hoy, de contagiarle. Yo creo que también una de las cosas que hace el analista es contagiarle ese deseo al analizante. Y el analizante termina teniendo un deseo y un entusiasmo de analizarse a sí mismo, ¿no? Siempre que digo que, bueno, y me acuerdo de Freud, del inicio, cómo le daba muchas explicaciones a los pacientes. Y yo también lo hago eso mucho, ¿no? Yo les explico qué es una representación, cómo se une, cómo se separa el afecto, cómo repite. Y me da la idea de que, ok, vamos a jugar a un nuevo sport, por ejemplo, decir al fútbol, con alguien que nunca jugó al fútbol. Al menos le tenemos que explicar, mira, acá hay un arco, acá hay otro arco, son 11 jugadores de cada lado, tenemos una pelota, no la toques con la mano, ¿no? Entonces esa persona va aprendiendo ese juego. Y creo que esta parte, bueno, que esto sí es algo moderno, pero creo que es algo antiguo, de como la psicoeducación, pero es como al paciente explicarle el dispositivo analítico para que él también entre en el dispositivo analítico y que empiece, me acordaba que hablaba el otro día con Marianela de Uruguay, a estar avisado, ¿no? A que le pasen las cosas y que no venga y diga, no sé por qué me pasó esto, no entiendo nada, y a sentirse completamente frustrado. Y de golpe cuando el analizante viene y empieza a decir, no, porque otra vez repetí, porque esto me pasó por esto, y empieza a entender, y él, a ejercitar ese análisis, surge este deseo de análisis por medio del paciente mismo, ¿no? Sí, pero es esta mordedura, ¿no? Incluso lo escuchas a veces es que desde que vengo, tal, y entonces
siento, creo, me pasa que existe el inconsciente, ¿no? Pero advertido, dice Marianela. Acá está Marianela, advertido. Me encantó esa frase de Marianela, sí, Chuck, se la robé. Espectacular, estar advertido, cuando empieza a estar advertido, es porque en vez de jugar ese lugar de oráculo enigmático en el cual nosotros poseemos todo el saber y para poder interpretarlo tiene que venir análisis, es como estarle entregando así ese dispositivo y explicándole para que él también lo pueda practicar sobre él mismo y nosotros también aceptar la capacidad que no solo nosotros podemos ser oráculos, pero enseñarle a los propios analizantes a interpretarse a ellos mismos dentro de las limitaciones, ¿no? Pero es otro trabajo, ya vienen con las cosas más masticadas también. Y ahí es donde se les provoca el entusiasmo, porque viste qué felices se ponen cuando están advertidos y ven las cosas, ¿o no? Colette Soler tiene una frasecita ahí que dice, el psicoanalista o el analista le permite al analizante analizarse. Fantástico. Aplauso, bien, fantástico, claro. Pero ahí hay que aceptarlo, ¿no? Creo que ahí, dentro también de esta comunidad que es tan internacional y los diferentes tipos de terapia y de clínica que se hacen en diferentes culturas, no sé cómo es en México, bueno, ya sabemos en Argentina, bueno, yo soy argentina, pero estoy en Europa. Los argentinos van a terapia toda la vida, no es como vivir en terapia. Por ejemplo, en Europa la gente no va a terapia de esa manera. Se entra y se sale de terapia o se va en un momento particular de la vida. Y acá alguien dice, es interesante la renuncia al poder desde el analista, completamente. Renunciar al poder, al control. ¿Cómo es en México? Cuéntanos. Digamos, no, la gente sí está un tiempo, también se va, vive una vida, no es tanto que queden, digamos, tan agarrados a un proceso larguísimo, no. Sí. Bueno, a veces sí. A veces sí, obviamente también es, creo que, pero una cosa es que sea una opción, ¿no? Que uno como diga, me quiero poner a estudiar filosofía, ¿no? Entonces te lees toda la filosofía, pero es una elección, no porque uno está en el poder de retener al paciente, porque el paciente debería de poder transitar esa angustia, volviendo al coraje y a la angustia que le provoca la variación, a la variación de tener que salir del dispositivo analítico que le promete una seguridad, ¿no? Entonces, la repetición también promete una seguridad y uno debería en transferencia agarrarle la mano y decirle, bueno, dale, vamos con coraje a empujarlo, como dijiste. Vamos a transitar esto juntos, ¿no? Sí. Y esto que decían un poco de la renuncia al poder, digamos, también era un cuestionamiento de esta figura del sujeto supuesto saber, ¿no? O sea, estamos en el sentido de no quedar como prendado de lo que se obtuvo en la sesión previa y de ahí jalar, sino que cada sesión, digamos, tenga la iniciativa de algo que en ese momento se va a encontrar y no quedar como identificado algo, que es una de las formas también de renunciar al poder, ¿no? Sí. Sí, uno también debe de abandonar la fijación, me hace pensar, ¿no? Esta fijación, esto tiene que resolver, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Esto es quedar en no saberlo. Bueno, entonces vas a estar hablando de todo esto en tu clase. Sí, del deseo del analista, de no quedar identificado al sujeto supuesto saber y de la intervención, como esto que abre y abre y abre la pregunta, ¿no? O la deja abierta. Como esta intervención, que no necesariamente tiene que ser algo tan estruendoso y ruidoso, sino algo desde lo sutil y lo ligero, ¿no? Desde lo silencioso, como la verdad muda que también actúa en el analizante. Bueno, te agradezco muchísimo haber estado acá contándonos y haciéndonos esta introducción a tu materia, por haberme introducido a estos autores que me encantaron, haber discutido acá este caso, habernos corregido mucho hoy en esta discusión de hablar de esto, pero bueno, esta es la riqueza de hablar con gente que no necesariamente tiene que pensar exactamente como uno o ver la teoría desde el mismo ángulo. Creo que la teoría está para ser vista de muchos ángulos y en esa diversidad es donde vamos encontrando diferentes enfoques y diferentes variables, ¿no? También. Bueno, les cuento una vez más
a todos los que se están sumando a nuestra comunidad, aquellos que aún no conocen de qué se trata la Facultad Lalande. Somos una institución francesa y estamos con una propuesta de 2 carreras, una carrera de grado habilitante, profesionalizante de psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico y una carrera de posgrado o de especialización en psicoanálisis de 2 años. Estamos ofreciendo todas estas propuestas en español, si bien que lo estamos haciendo desde Francia para una comunidad internacional viva con un psicoanálisis de vanguardia, un psicoanálisis que dialoga con otras teorías, con otras ciencias y un psicoanálisis que se nutre, ¿no? Y también estamos ofreciendo espacios de supervisión gratuita, les invitamos a registrarse en nuestra página. Estamos al momento supervisando alrededor de 80 personas de diferentes partes del mundo y si bien este fue un espacio que pensamos crear por un tiempo limitado, se está decidiendo desde la institución seguirlo extendiendo, entendiendo la importancia que tiene los espacios de supervisión. Bueno, los invitamos a seguir viendo nuestros vivos de los jueves, todos los días a las 6 de la tarde y mañana está el ciclo de mujeres del psicoanálisis, que es una colaboración con la Escuela Discurso Freudiano. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Fátima. Y bueno, ya tenemos nuestro próximo vivo, ya no tenemos que pensar ni siquiera el título. Vamos a hablar de interrogatorio de poligrafía y de cuáles son esas técnicas, ¿ok? Muchas gracias. Gracias Chao, a ustedes. chao. Bye, bye.